Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. Lo que sucede es que me da la impresión de que hay de trasfondo un odio al propio ser, a la propia España. O sea, cuando aquí al menos intenta con la Escuela de Salamanca crear algo diferente y pensar al respecto, en un momento dado en que todavía no se sabía ni cómo era el mundo real. Lo hacíamos de verdad, siempre iba el conquistador con un cura al lado. Hace poco visité el Museo Real de África Central en Tervuren, tras las polémicas declaraciones del ministro de Cultura español, Ernesto Urtasun. ¿Se puede comparar la colonización humanista española del siglo XVI con la cientificista belga del XIX? Hoy, los expertos responden al ministro en esta recopilación de vídeos que tienen como objetivo principal que el ministro sepa lo que es la leyenda negra en la que se haya inmerso. Compartan el vídeo, porque empezamos. Yo quiero abrir esta reflexión, desde luego. Miquel Iceta ya la abrió un poco, pero yo creo que esta reflexión hay que abrirla. Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África que no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver, es pronto aún para anunciar medidas concretas, pero esa voluntad, yo creo que de ir poco a poco. Nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que ver y gestionar, ¿no? Es cierto eso que decías del nuevo ministro de Cultura, que lo que también he visto que sucede es que se compara muchas veces, hablaba del Museo de África que hay ahora mismo en Bélgica, compara muchas veces la colonización española, por así decirlo, con la belga o con la que hubo en África, siempre encima siglos diferentes y todo, al principio. Claro. Eso pasa mucho, como que se hace ese paralelismo siempre. Sí, pero es que claro, no se puede hacer paralelismo porque es que son diferentes formas de colonizar, que por cierto no hay que decir tampoco ni tener miedo a lo de la palabra colonial. Es verdad que nosotros funcionamos con un sistema de virreinatos, pero vamos, que lo que es lamentable es eso, hacer unas comparaciones con por lo que hizo, no sé, Inglaterra o Holanda, que se dedicaba, o incluso Portugal, a llegar nada más estableciéndose en la costa y vamos, es que cuando las 13 colonias, desde que llegan a Virginia, ¿no? Ahí con Drake y en nombre de la isla virgen, de la reina virgen, perdón, de Isabel, los ingleses, ¿qué? Que se mueven mucho hacia el interior, pero años para irse para adentro, no van a ningún lado. Ellos lo que quieren, o sea, y ellos están funcionando, trabajando, pues ese sistema suyo de factorías, que es estar en las costas, lo que hace luego ya, y a partir efectivamente del 19, con ese colonialismo salvaje, lo que se hace en África, lo que se hace, vamos, es que hablar de lo que fue Bélgica, de lo que fue ese museo, que aquí tuvimos también uno en Bañolas, hubo faltamente aquel negro y acá, vale, esa antropología salvaje del 19, pues fue lamentable en toda Europa, pero hasta incluso cuando se les recuerda la famosa exposición donde se hace aquel zoo humano de 1958, pues que en España también se hizo, ya se hizo a finales del 19, las condiciones nada tuvieron que ver, se les recibió de hecho a aquellos aborígenes y tal, claro, era el National Geographic de la época, y se les recibe en palacio y todo el tema a lo que fue una cosa ya en 1958, hombre, que ya en 1958 ya había cine, o sea, a finales del 19 no, pero en 1958 poner ahí a que la gente se acerque y tal, aunque sea una cosa de recreación con niños y no, hombre, comparar lo que hizo Bélgica con el Congo, que además fue hasta un lugar donde se cometió un genocidio salvaje, pero además ya consciente de ello, o sea, porque bueno, las leyes de Burgos, cuando se habla de ellas en 1512, diciendo, pero fueron papel mojado, porque algo no se incumplen las leyes. Claro, las leyes desgraciadamente no se cumplen, pero en 1512 ni en el 2024, o sea, ¿por qué estamos teniendo problemas? ¿Por qué hay jueces? ¿Por qué tiene que haber policía? ¿Y por qué se tienen que haber todavía tribunales que marquen lo que es la ley? Desgraciadamente las leyes se establecen y se intentan cumplirse, pero pongámonos incluso en lo que es la mentalidad de esas leyes de Burgos de 1512, o sea, a estar hablando
de finales del XIX, o incluso efectivamente todo lo que hizo, por ejemplo, los Países Bajos en el siglo XX, o todo el problema de los aborígenes australianos, y todos nos metemos en el mismo periodo. O sea, cuando aquí al menos intenta con la Escuela de Salamanca crear algo diferente y pensar al respecto, en un momento dado en que todavía no se sabía ni cómo era el mundo realmente. Bueno, pues es que eso es lo absurdo de un ministro de Cultura, nada menos. Durante la Exposición Universal de 1897, 267 congoleños fueron mostrados en 3 pueblos belgas como si fueran objetos de museo. Esto se conocerá como los zoológicos humanos, donde se les tirará incluso comida por parte de los asistentes. Estos eventos volverán a tener lugar en Lieja en 1905, Gante en 1913 y durante la Expo de 1958 en Bruselas. La pregunta está clara: ¿qué semejanza encuentra aquí el señor Urtasun con lo que hizo España? Es la colonización española del siglo XVI y la colonización que se hizo, por ejemplo, en África con el cientifismo, como una fue humanista, ¿no?, y la otra ya estaba más dependiendo de la tecnología. Así que te quería preguntar, porque aquí, por ejemplo, en Bruselas tenemos el Museo del Congo, que está en Tervuren, y nuestro ministro Urtasun quiere replicarlo en el Museo de América. La colonización belga la está comparando con la colonización española. Me gustaría saber qué diferencias observas entre ambas colonizaciones. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, justamente la del Congo fue una obra mercantil de dominio y casi privada, ¿no?, del rey, que tiene, creo, todavía una estatua por aquí, ¿no? Pero bueno, no he ido todavía al museo, quiero ver lo que han hecho. De todas maneras, aquello fue una explotación. ¿Tú te acuerdas la célebre diferencia que hace Gustavo Bueno, que nos puede gustar más o menos, pero para mí es un gran filósofo, también ignorado por ser hispano? Si hubiera sido alemán, todos lo estudiaríamos, que entre imperios depredadores e imperios generadores, ¿no? Y él mismo hablaba, ¿no?, de por qué el imperio británico fue depredador, como el imperio belga, y por qué el hispano no. No, porque desde el principio, mira, hay un hecho muy sintomático, que espero que es una imagen que lo van a entender, ¿eh? Cortés, siglo XVI, sin ninguna tradición de que eso estaba bien o mal. Tiene hijo con Isabel Montezuma, tiene otro hijo con doña Marina, los reconoce, los legaliza, los da una educación como el resto de sus hijos. Siglos después, Thomas Jefferson se acuesta con una esclava y sus hijos los vende como esclavos. Esa es la diferencia entre un modelo humanista y uno que no lo es. Otra cosa es que lo hayamos olvidado, otra que hoy ya no lo seamos, porque estamos dominados por modelos culturales extranjeros, claro, y ya no somos humanistas. Pero el siglo XVI, o sea, yo soy un enamorado del siglo XVI. El siglo XVI fue la leche, porque fíjate tú, cuando Carlos, tu amigo Carlos, para todo y se pregunta si esto es legítimo. Pero, claro, estaba en la recta razón, Hombre, yo ante Dios, porque creer en Dios era bueno o malo, pero había un control. Había un control. Yo pasaba igual con la esclavitud. Había esclavitud, sí, pero cuando morían todos lo monumentían porque querían ir al cielo, los españoles. Los demás no. Y los que había, que no eran negros, no eran. Pero cuando para todo y se pregunta si esto es legítimo, eso no lo ha hecho nadie más. Ni lo va a volver a hacer. Porque en la paz de Westfalia cambia el modelo moral. Es decir, antes había moral, la recta razón, a partir de Paz de Westfalia, que es la razón de Estado. La razón de Estado. ¿Qué es lo bueno? La razón de Estado. Lo que pasa es que como son muy hábiles, no lo van a decir todas las claras. Hombre, esto te lo van a adornar en unas florecitas muy bonitas para que quede bien, pero la razón de Estado. Entonces hay un modelo moral, que es el del Imperio Español del siglo XVI, XVII, luego ya, pues, mejor va, pero creo que lo mantiene hasta el final bastante, y otros modelos que no son morales. Luego te pueden decir que hicimos aquellas barbaridades allí, pero los demás lo hacíamos de verdad. Siempre iba el conquistador con un cura al lado. Ese es el modelo conquistador que teníamos. Los demás no. Entonces, bueno, hay muchos otros datos que podía darte, pero yo creo que evidentemente Urtasun, pues bueno, está contaminado. Yo con todo no voy a decir nada porque está en el poder, pero vaya, yo creo que debería leer el libro de Juderías. Yo creo que todo el gobierno debería leer el libro de Juderías antes de seguir gobernando. Africanos y europeos viven en mundos separados.
cada uno con su propia jurisdicción, educación y sanidad. El transporte público también está segregado. Incluso hay bancos separados en las iglesias. A pesar de ello, hay hijos entre africanos y europeos, pero el sistema colonial no sabe qué hacer con ellos y no los considera ni europeos ni africanos. ¿Entenderá el ministro Urtasun el significado de mestizaje? Vamos a ver, la leyenda negra, donde tiene más adeptos, es en España. O sea, los crédulos de la leyenda negra, los que hacen de ella una bandera, es en estos momentos yo es que me niego a llamarle a su izquierda, un delirio izquierdoso y enloquecido de gente que mira lo que está llevando en otros terrenos y que en un momento determinado lo que sucede es que me da la impresión de que hay de trasfondo un odio al propio ser, a la propia España, porque no lo puedo entender yo. Y esto la izquierda no fue así hasta hace 3 días. Pero vamos a ver, si le llama fascista al que fue el último grandísimo historiador, don Claudio Sánchez Albornoz, que aunque ellos no lo saben, pues suelen ser unos ignorantes, fue el último del presidente de la Segunda República en el exilio. Llaman facha. Bueno, fachas somos todos menos ellos. Pero lo que me preocupa es la tentación totalitaria de esto no me gusta, por tanto, o te regeneras o te lavo el cerebro. Y eso es una atrocidad contra la libertad. Y como dejemos que nos impongan unos códigos suyos como verdades absolutas, pues eso lo siento mucho, es la verdad revelada de los dioses mexicas o de los 10 mandamientos. Pero yo me niego, yo soy un ser humano libre. Y desde luego, en la historia de España, que la miro, y creo que es obvio, como hay que mirarla, desde su total complejidad y en el momento de eso. Pero, ¿cómo no me voy a sentir sino orgulloso? No, es que pertenezco a ella. ¿Qué pasa? Pues entonces, ¿qué me queda? Bueno, es más, si ya llegamos a los extremos de algunos planteamientos de que el ser humano, poco menos, que es el cáncer del planeta, pues eso solo lleva a una conclusión final: suicidémonos todos. Claro, aunque me imagino que ellos no, porque ellos son los elegidos. Y estamos en lo de siempre. Estamos en el sectarismo más atroz de intentar imponer un pensamiento único que ríete tú de la Inquisición. Por otro lado, los museos. Usted, en declaraciones que yo he podido leer, ha comparado un imperio generador como el Imperio Español, o como pudo ser en su momento el Imperio Romano, lo ha comparado nada menos que con el Congo belga, que es una factoría del rey Leopoldo II, que tenía ya a las pobres personas que vivían allí esclavizadas y produciendo para su enriquecimiento. ¿Usted sabe cuántas universidades hizo España en Hispanoamérica? Más de 27. ¿Usted sabe catedrales, etcétera? Es decir, las personas que vivían allí tenían los mismos derechos que tenían los españoles en los virreinatos. España nunca tuvo colonias. Eso es una parte de esa leyenda negra que usted, por lo visto, ha interiorizado pues de un modo evidente, ¿no? Entonces, resulta curioso que tengamos un ministro de Cultura hispanófobo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Comparte antes de que el cambio sea imparable.